En este video te hablaremos sobre la historia de la economía. Para entenderla, definamos el concepto. La palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración. Jenofonte la define como administración de la casa o del hogar. La economía, por definición, es la ciencia social de la toma de decisiones que estudia la administración eficaz de los bienes escasos, mediante los procesos de producción, distribución, circulación y consumo, para satisfacer las necesidades humanas. Por ejemplo, de ingredientes tienes huevos, harina, leche, azúcar y mantequilla. Tienes la opción de hacer pastel, hot cakes o cupcakes. ¿Qué haces? Esto es una comparación con el estudio de la economía. El hombre es el principal objeto de estudio de la economía, ya que es quien toma las decisiones en base a sus necesidades. Este es un ser insaciable que siempre quiere más. Las 4 preguntas básicas de la economía son: ¿qué produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Cuándo lo produzco? ¿Y para quién lo produzco? Ahora que saben un poco sobre economía, acompáñenos a la comunidad primitiva donde empieza todo. La comunidad primitiva es la primera forma en la que el hombre se organiza para satisfacer las necesidades. Estaban divididos en clanes. Al principio eran nómadas donde no había excedentes económicos. Eran una sociedad de autoconsumo. Después descubrieron la agricultura y luego la ganadería. Se volvieron sedentarios. Aquí había excedentes económicos que se acumulaban. A esta etapa se le conoce como comunismo primitivo porque la distribución de los bienes era equitativa. De la división del trabajo nace la siguiente etapa, la esclavitud, porque se necesitaban muchas personas para cultivar las tierras. Los esclavos eran tratados como objetos. Eran demasiados que crearon hermandades. En esta época la clase alta se dedicaba al estudio. Después vienen los griegos, con los que surge el comercio, ya que se encontraban en tierra fértil. La agricultura era la base de la economía. Fueron los primeros en utilizar el trueque y la moneda. La riqueza era el poder o posición política y no la actividad económica. Aquí nacen los primeros pensadores: Hesíodo, Aristóteles, Aristófanes, Platón y Jenofonte, quien fue el primero en entender el funcionamiento de la economía. Ellos fueron la base para los grandes economistas que surgieron en los años posteriores. Siguen los hebreos, quienes fueron nómadas. Aquí Dios es el centro máximo del poder y la principal actividad es la agricultura. Escribieron textos que tocaban temas sobre la economía, entre otras cosas, como el Talmud y el Antiguo Testamento. Lo podemos observar en esta cita bíblica que dice: «Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo», que actualmente se traduciría al gobierno, quien es el que debe suplir la necesidad de las personas que no pueden hacerlo por ellas mismas. El comercio se condenaba, se consideraba una actividad deshonesta. Había inspectores de mercado, como actualmente la Profeco. Fueron los primeros en reconocer el dinero como la medida de riqueza. Con el diezmo surgieron los impuestos. Este era pagado en especie. La siguiente etapa es el Imperio Romano. Aquí surge el comercio interno y externo. La fuente de riqueza eran las transacciones monetarias. Nos dejaron el derecho romano. Otro legado fueron las figuras romanas, que son mutuo, comodato, depósito, prenda, donación, permuta, compraventa, arrendamiento, sociedad, mandato, las cuales siguen influyendo hoy en día. Created using Powtoon.